Eh, Les voy comentando un poquito quién soy, para una pequeña introducción. Bueno, yo soy Pedemonte Martín, tengo... Sí, está. Creo que ahí está, ¿verdad? Sí, ahí está perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo soy Pedemonte Martín, tengo 51 años. Yo estudié abogacía en los años 93, comencé a estudiar. Eh, en el año 2000, cursando ya el sexto año, yo cuelgo la carrera y me voy a vivir a Alemania, porque en ese momento, gracias a los gobiernos populistas de ese tiempo, Argentina se metió en el mismo fango que, bueno, en el que estábamos y estamos todavía ahora, ¿verdad? Con lo cual, mi formación jurídica viene de ese tiempo. Yo nunca dejé, obviamente, de leer libros de derecho. Luego, allá en Alemania, estudié informática. Soy programador. Y, bueno, estudié en una universidad alemana. Me recibí porque informática es uno de mis otros hobbies. Y cuando volví a Argentina, me encuentro nuevamente con un gobierno populista que estaba regalando computadoras, que estaba regalando fútbol para todos, y lo que hace que nuevamente digo yo, no, si esto sigue así, lo que va a ocurrir es que nos vamos a pegar otra piña enorme. Después vamos a ir desglosando un poquito qué significan los gobiernos populistas, qué significan los gobiernos liberales, cuáles son los elementos del Estado para definir a este tipo de gobierno. Entonces, bueno, me meto de lleno a empezar a estudiar. Hice un diplomado en economía, de uno de mis profes fue Javier Milei, lo hice en el SADE. Javier Milei es un profesor honorífico ahí del Instituto SADE, con lo cual a Javier lo tuve de profe. O sea, Javier es realmente una persona que tiene una inteligencia superlativa, porque yo con todos mis años de abogacía, él maneja conceptos de derecho, maneja conceptos de historia política. Por otro lado, bueno, me llamó poderosamente la atención el manejo de la matemática que tiene. Yo hace 14 años que soy profe de matemática, eh, porque cuando uno estudia informática tenés que aprender un montón de matemática. El manejo que tiene de matemática, y lo van a ver en un par de libros, es realmente increíble, o sea, increíble. Con lo cual, evidentemente estamos o sea, estamos frente a una persona que tiene un cerebro de un amplio espectro, muy claro, realmente muy claro, porque es muy claro en sus definiciones, como toda mente matemática y económica, hace conceptos muy claros, muy cortos. Eh, fue realmente fue realmente hermoso tenerlo a él de profe. Probablemente no se va a dar otra vez en la historia. Creo que dio ese año y no lo dio nunca más, porque ahora ya está con otras responsabilidades, ¿no? La idea, creo que la idea de esta pequeña introducción a qué es lo que significa el liberalismo es tener nociones del Estado, del derecho y de la política que están íntimamente relacionados en la forma nueva de hacer política que tiene Javier Milei. Porque si ustedes ven la definición que él tiene de liberalismo, ¿no? Dice, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de la vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad privada. Dentro de esa definición, nosotros tenemos muchos conceptos que son tremendamente importantes, porque el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo significa que mis derechos, yo tengo derechos, pero también tengo deberes y obligaciones, y el límite de mis derechos son los derechos de mis conciudadanos. Es decir, yo no puedo afectar con mis derechos tus derechos. Y es lo que pasa, por ejemplo, con el tema de los impuestos. Cuando hay una presión tributaria demasiado extensa hacia un montón de personas, porque las necesidades son infinitas, yo estoy de alguna forma
avasallando los derechos de los pagadores de impuestos, que son los que generan riqueza. No sé si me siguen hasta ahí. ¿Se entendió más o menos el concepto? Sí, yo de mi lado sí, si quiere repítalo, así lo volvemos a escribir, si alguno se olvidó de algo. Bueno, el liberalismo entonces es el respeto irrestricto del proyecto a la vida del prójimo. Eso significa de que todas las personas tenemos derechos, pero nuestros derechos no pueden ir por encima del derecho del resto, ¿sí? Es lo que pasa, por ejemplo, cuando hay una presión impositiva demasiado grande que obviamente está cercenando los derechos de todos los que son pagadores de impuestos. Hay otro del concepto que tiene dentro de lo que es el liberalismo, según la definición que él toma, es el principio de no agresión y en defensa de tres grandes valores que son la vida, la libertad y la propiedad privada. Obviamente esto está en consonancia con nuestro derecho, es decir, nuestro derecho defiende estos valores que son la vida, la libertad y la propiedad privada, porque obviamente están, digamos, protegidas en lo que es el derecho constitucional. Ese vendría a ser la definición del liberalismo. Si nosotros lo pasáramos un poquito a un lenguaje coloquial, estamos que las instituciones fundamentales del liberalismo son la propiedad privada, los mercados tienen que estar libres de intervención del Estado. Por otro lado, que haya una libre competencia, que haya una división del trabajo y que haya una cooperación social. En todo lugar en donde se producen el nacimiento de las comunidades, siempre hay un principio de cooperación social entre todos los integrantes, porque tienen que haber reglas, de alguna forma tácitas o escritas, que regulen todo esto. Nosotros en nuestro Estado argentino, si tomáramos, por ejemplo, cuáles son los principios o los elementos del Estado, digamos, más básicos, todo Estado tiene territorio, tiene una población y tiene leyes que lo regulan y también tiene una organización burocrática para organizar este Estado, ¿sí? Esas leyes fundamentales son las que se toman en cierta forma del constitucionalismo. Y acá comenzamos en un principio, digamos, un concepto básico que tenemos que tener, que a todo tipo de sociedad organizada la tenemos que crear normas que regulen la convivencia entre las personas. Evidentemente, esas normas tienen una jurisdicción, es decir, las normas que se crean para el Estado tienen un límite. Evidentemente, las normas argentinas, la Constitución argentina tiene su límite territorial de aplicación en los límites territoriales de Argentina. Es decir, que toda sociedad requiere de una forma de regular en la convivencia entre las personas. ¿Cómo se hace esa regulación? Bueno, ahí viene un tema que es sumamente importante, que es el constitucionalismo. A lo largo de la historia, quizás algunos hayan escuchado ya lo que significó la Edad Media, en la cual había un sistema político que era el monárquico, en donde habían reyes, que esos reyes no tenían límite legal, no había ninguna norma que a ellos les limitara el poder. Su forma de elección era casi sanguínea, es decir, que ellos heredaban el poder, con lo cual eso implicaba de que no había un sistema de elección de autoridades, sino que era simplemente el que nacía con sangre azul, se le llamaba en ese tiempo, heredaba el trono. Evidentemente, si ustedes miran esto,
¿sí? Heredar el trono, no tener límites en la capacidad, digamos, de dirigir el imperio, digamos, no había un límite tampoco cuasi moral de ejercicio del poder a lo que tenemos hoy, que nosotros vamos a votar para elegir a nuestros representantes, en los cuales también nuestro presidente tiene cierto esquema legal que le establece límites y frenos. Y por otro lado tiene también distintos poderes, que son el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Evidentemente podemos ver en contraposición cómo en lo que fue toda la Edad Media, que son aproximadamente 1000 años, se ejerció el poder de forma déspota. Esto tiene un fin, digamos, se le puso un freno a través de la Revolución Francesa, en la cual tuvo como corolario que directamente mataron, en Francia mataron, digamos, al rey, a la reina y todos sus hijos, ¿sí? Con lo cual, bueno, a lo que vamos esto, lo que apunta es, nosotros venimos de toda una historia en la cual había un ejercicio ilimitado del poder, no tenía casi control, no nadie lo podía frenar, digamos, lo que eran los monarcas tenían una potestad absoluta de ejercicio del poder. Llegamos a abusos tremendos del poder que hicieron los monarcas, llevaron como corolario a que la gente se levantó en contra de eso, hizo una revolución y destituyó en ese momento al rey de Francia. Se produjo la Revolución Francesa. Con lo cual podríamos hacer una especie de pequeño análisis ahí en el medio, de decir, ¿en quién reside el poder exactamente? Y bueno, los hechos históricamente nos demostraron que el poder está en el pueblo. Porque se puede tener un montón de funcionarios, se puede tener un montón de ministros. En ese momento era la realeza, tenían príncipes, un montón de instituciones, ellos que habían heredado, eran los de sangre azul, no tenían un freno y de repente el pueblo se levantó, los destituyó y ahí nace un nuevo concepto, que es el de pacto social, es decir, en el cual Hobbes, Rousseau, son todas teorías, vayan anotándose si quieren algunos nombres, podemos irlos desglosando a cada uno de ellos, en los cuales hacen un análisis de esto, en donde dicen, evidentemente acá quedó expuesto de forma muy clara que el poder está en el pueblo. No estaba ni en la iglesia, no estaba ni en los monarcas, ni en los príncipes y toda esa caterva, digamos, de personajes de esa época, sino que evidentemente estaba en el pueblo. El pueblo se levantó, reclamó, tuvo más fuerza que toda su fuerza militar, porque ojo que ellos estaban muy armados, y los destituyó. Es, digamos, es un hito en la historia el comenzar a pensar de que realmente el que detenta el poder está en el pueblo. Con lo cual, bueno, después empiezan distintas teorías a decir, bueno, a ver, pero es de forma tácita, tiene que ser de forma escrita, etc. Lleva toda una evolución de todo lo que fue en la época del iluminismo, que lleva a pensar que, bueno, a ver, evidentemente la historia nos demostró que no podemos dejar reinar a las personas de forma ilimitada. Es decir, la persona con poder muestra sus miserias y no tiene límites. Con lo cual nace una nueva idea en la sociedad de decir, seamos, en cierta forma, de forma figurativa, ¿no? Seamos esclavos de las leyes y no de las personas. Entonces comienza todo un proceso de legislación, de creación de normas jurídicas. Si me preguntaran qué es una norma jurídica, y bueno, una norma jurídica es un precepto hablado y escrito que tiene determinadas órdenes, tiene determinados
preceptos que legislados tienen autoridad. ¿En qué sentido tienen autoridad? Y bueno, que todo el grupo, a ver, por ejemplo, aquellos que saben jugar al truco, ¿no? Los que saben jugar al truco saben de que si yo te gano un envido, ¿sí? Y soy mano, los puntos van para mí. Pero vos en el envido no me vas a meter 4 puntos, porque el envido son 2. El real envido son 3 puntos. A ver, ¿está ahí una norma escrita por ahí? No, no hay ninguna norma escrita. Es decir, es un acuerdo tácito y bueno, así se juega el truco. Y bueno, y al principio, cuando empezás a jugar, decís, bueno, a ver, jugamos con o sin flor. No hay un acuerdo tácito entre todos los que van a jugar al truco y dice, che, jugamos con o sin flor, listo, ¿a cuántos puntos jugamos? Bueno, jugamos a buenas y malas, 15 y 15, ¿no? Entonces, eso es una norma, es un acuerdo que está plasmado en una sentencia, ¿sí? Es una oración, si se quiere, de literatura, pero que tiene un acuerdo tácito entre todas las personas que dice, bueno, matar es ilegal. El que matare, ¿sí?, a otra persona tiene de 8 a 25 años. Es una norma legal. Es una oración, no deja de ser una oración. Pero tiene valor de ley, ¿por qué? Bueno, y ahí vamos a una cuestión que tiene que ver con cómo hacemos nosotros para crear leyes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preguntarle, supongamos Argentina tiene 48 millones de habitantes, 44 millones de habitantes, bueno, anda por ahí. ¿Qué hacemos? ¿Le vamos a ir a preguntar a cada uno o cómo hacemos? ¿Cómo nos organizamos con el tema de las leyes? A ver, capaz que los cordobeses no tienen los mismos valores o las mismas costumbres que tenemos nosotros acá en Neuquén, con lo cual, ¿cómo lo organizamos eso? Bueno, a ver, elijamos representantes de distintas provincias, hagamos una especie de estructura jerárquica en la cual nosotros decimos, bueno, a ver, mandamos tantos representantes a la capital, tantos representantes de Neuquén, tantos representantes, y así de todas las provincias. ¿Qué nace? Y nace el Congreso. Nace la Cámara Baja y la Cámara Alta, en la cual es bicameral, nuestro sistema es bicameral, que significa que las leyes para ser aprobadas tienen que pasar por los representantes de las provincias, que son los diputados nacionales. En nuestro caso, por ejemplo, diputada nacional nuestra es Nadia Márquez, es una de las integrantes de la Cámara Baja del Congreso, en donde se sancionan las leyes. Luego pasa a la Cámara de Senadores. Entonces ahí tenemos un lugar en donde se sancionan nuestras leyes, que no se olviden que tiene una jurisdicción, se aplican a todo el territorio nacional. Nuestras leyes no se van a aplicar en Chile, se van a aplicar evidentemente en Argentina. Entonces, nace el poder legislativo, ¿sí? Bueno, ¿cuál es otro de los poderes que establece nuestra Constitución? Ya voy a explicar un poquito del constitucionalismo. El otro poder, evidentemente, es, bueno, alguien tiene que aplicar las leyes, porque las escribimos todos en una constitución hermosamente escrita, muy decorada, con bandera y todo, y queda en letra muerta, como se llama, ¿sí? No podemos dejar que, o sea, la ley no se aplica sola. ¿Qué es lo que viene? El poder judicial, que tiene la capacidad de decir el derecho, de imponer el derecho, ¿sí? Esas normas escritas que se generan en el poder legislativo se aplican a través del poder judicial. Es decir, tenemos la Corte Suprema de Justicia, tenemos los distintos tribunales, que hay distintos fueros, es decir, vos vas a encontrar los fueros civiles, los fueros penales, los fueros de familia, etcétera, etcétera, también constitucionales, que ¿qué es lo que hacen? Aplican la ley. Esa ley que se genera y que se organiza y se piensa y se vota en el Poder Legislativo, se aplica en los tribunales, en donde tienen que interpretar la norma y aplicarla según preceptos jurídicos que se van, digamos, aplicando cuando surgen algún tipo de
conflictos, ¿sí? Bueno, si alguien tiene algún tipo de pregunta, activen sus micrófonos y encantados. Después vamos a ver el Poder Ejecutivo y un poquito de lo que es el constitucionalismo. Yo básicamente que, como para que entre en la cabeza de todos, ¿no? Que cuando hablamos de poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo, o sea, la palabra cuando se dice poder, significa que entre ellos, o sea, se pueden ir frenando o pueden ir tomando recaudos en base a la constitución, ¿no? Que tengamos, o en base a las leyes. Como para que quede claro que los poderes. eh, Exacto. Los poderes, en base, o sea, cuando se elige la forma de gobierno, ¿sí? O sea, la historia de Argentina casi institucionalizada nace después del 1810, donde se comienza a gestar una especie de, se diría, nacionalismo, en donde se empieza el pueblo realmente a identificar como virreinato del Río de la Plata y luego Argentina. En un momento tiene que decidir qué sistema de gobierno quisiera implementar. Y hay distintos. El monárquico ya se lo había probado. Es decir, el monárquico, el tema de tener reyes, ya lo habían probado. Otra forma de organizarse es a través de una aristocracia. La aristocracia es el ejercicio el ejercicio del poder de los aristócratas, de personas seleccionadas en el gobierno. Es decir, tenés un gobierno de elegidos. Bueno, esa forma no la elegimos nosotros. Nosotros elegimos la democracia. Y dentro de la democracia, que es un sistema político y de organización social, digamos, que confiere el poder a través del voto, nosotros elegimos como sistema político para llevar adelante el gobierno, que es con división de poderes, ¿sí? Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Por qué lo dividimos en tres poderes? Porque cada uno de los poderes tiene sus funciones. Y además se produce un efecto de control de un poder sobre otro. Es decir, el Ejecutivo administra el destino del Estado. Es decir, es el que va administrando el destino del país. Ahora, si el Ejecutivo llegara a cometer un delito, evidentemente el Poder Judicial, bueno, en el caso, en realidad existe el juicio político, en lo cual las cámaras, ¿sí? Las cámaras le hacen juicio político al presidente. Es decir, que los tres poderes que tenemos, ejecutivo, legislativo y judicial, son poderes de división en el cual se van controlando unos a otros. Hay un montón de ejemplos en los cuales, por ejemplo, a ver, si hay una ley determinada que sanciona el Congreso, pero de repente va en contra de lo que vendría a ser el espíritu normativo, el Poder Judicial va a tener una capacidad de declarar a una ley, por ejemplo, inconstitucional. Entonces el Poder Judicial también tiene un poder de contralor sobre el Poder Legislativo. Es decir, son poderes que se van contrapesando en el ejercicio del poder. ¿Sí? ¿Cómo surge esto? ¿De dónde dice? ¿Quién lo dice? De que tienen que haber tres poderes, cada uno con sus funciones determinadas. Y bueno, es la forma de ejercicio, la forma de gobierno que nosotros elegimos en el momento en que sancionamos la Constitución en el año 1852. Es la Constitución de Alberdi, van a escuchar muchas veces hablar a, a Javier Milei de Alberdi y las bases y puntos de partida de Alberdi. Realmente es un libro antiguo que no tiene desperdicio, porque realmente ahí se establece casi el espíritu del gobierno, de la forma de gobierno que nosotros elegimos. ¿Cómo se la plasma? Se la plasma en una constitución. Imagínense un triángulo, ¿sí? Un triángulo.
¿Por qué un triángulo? Porque en la cúspide está la Constitución. En la Constitución se establecen ciertas declaraciones, derechos y garantías, como por ejemplo proteger la vida, la propiedad, la libre circulación. Y en esa Constitución, ¿sí?, va a establecer, digamos, el esquema hacia abajo de todos los sistemas normativos. ¿Sí? Esa Constitución, o sea, cuando se generó la Constitución, fue con un Congreso Constituyente, en la cual van representantes de todas las provincias, fueron representantes de todas las provincias, también representantes eclesiásticos, representantes de los distintos sectores, en los cuales dijimos, ver, ¿qué tipo de gobierno queremos para Argentina? Bueno, se eligió el democrático, representativo, republicano y federal. Son un montón de palabras. Lo que significa sencillamente es que se elige un sistema de gobierno que tiene 3 poderes: ejecutivo, que es el que administra el Estado; legislativo, que es el que crea las leyes; y un poder judicial, que es el que aplica las leyes. ¿Qué otras cuestiones más tiene, digamos, como sistema político? Bueno, de que utilizamos un sistema de representatividad, en la cual el pueblo elige sus representantes. Es decir, que el pueblo, cuando va a votar a través de una democracia, porque digamos nuestro sistema también es democrático, es decir, que Demos es pueblo, es decir, que nosotros elegimos a nuestros representantes a través de ¿qué? A través del voto. Cuando nosotros vamos a votar, elegimos nuestros representantes que van a llevar adelante los destinos del país, ¿sí? También por eso es que se eligen presidentes, gobernadores, intendentes. Esos son representantes de todo el poder legislativo en los distintos estadios, porque tenemos un gobierno federal, tenemos luego las provincias y luego tenemos los municipios. Son distintas jurisdicciones. Varios municipios forman un departamento, varios departamentos conforman una provincia. Entonces, vieron que en las ciudades también de cada uno, por ejemplo acá en Zapala hay un intendente. Bueno, el intendente es el representante del Poder Ejecutivo, acá, local. Los concejales, bueno, son, digamos, una especie de poder, no una especie no, sino que es el Poder Legislativo de forma local, sanciona ordenanzas. Luego, las ciudades van conformando departamentos, los departamentos conforman provincias. Las provincias también tienen sus representantes, es decir, tienen un gobernador que representa al Poder Ejecutivo. Después está dividido en ciertos ministerios y secretarías para manejar las distintas áreas. Sí, Esteban. Yo quería preguntarte sobre los jueces. Viste, como decimos, tenemos un representativo en el Ejecutivo, uno en el Legislativo. ¿Y en el judicial también hay uno de cada pueblo? ¿O cómo se manejan ahí? Porque, bueno, yo tema de judicial mucho no entiendo. O sea, hay un juez de Zapala. Uy, Justo me había caído. Disculpe. sí, no, te decía que si, viste que tenemos representación del Ejecutivo por localidad o por provincia. Del Legislativo también tenemos, pero del Judicial también hay, en ese sentido, de representación. Bueno, todo lo que es no sé si estoy muteado o no. No, no estoy muteado. Bien. No, el Poder Judicial funciona de otra forma. Tiene otra estructura jurídica que es un poco más compleja. Lo que te puede llegar a servir es que tenemos 2 tribunales. Tenemos el Supremo Tribunal de Justicia, que está en Buenos Aires, y después tenemos superiores tribunales acá en provincia, ¿sí? Luego está dividido en distintos fueros y tienen juzgado de primera instancia, de segunda instancia. O sea, el Poder Judicial funciona un poco distinto. Sí, levantó la mano Diego Ricci. Hola, ¿qué tal? Bueno, tengo un internet muy lento, así que voy a tratar de acortar un poco la pregunta que tenía. Por el tema provinciales,
¿cuáles son los poderes obviamente de los tres poderes de provincia que pueden ser intervenidos desde Nación o desde el Estado Nacional? Si pueden ser intervenidos los tres o puede ser intervenida la provincia completa. ¿Y qué requisitos o qué motivo debe haber para que se pueda intervenir? Me parece que justo había salido, se le salió la llamada a Martín, me parece. Se ve que quiere cortar Uh, se ve que quiere cortar el sonido o corta, no sé. Ahí está. Está muteado, No sé profe, ¿eh? qué. claro, no se le escucha. Está muteado, profe. Hola, 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 hola. ¿Ahí? Ahí está. Sí. Va a tener que repetir. Ahora, perdón. Sí, la pregunta, ¿cuál era? ¿Me La escuchan? pregunta era si en qué condiciones tiene que tener una provincia para ser intervenida desde el Estado Nacional, y si se puede intervenir solamente a un poder, sea legislativo, judicial o ejecutivo, también de la provincia, o se tienen que intervenir las tres y qué condiciones se tienen que dar. Bueno, mira, las condiciones de intervención son toda una cuestión bastante compleja, que pueden, o sea, las razones de intervención son problemas eh, cuando un poder dentro de la provincia está afectando digamos, toda la estabilidad completa, digamos, de la nación, se puede intervenir. O sea, hay todo un listado de cuestiones cuando puede ocurrir. eh, o sea, las intervenciones son toda es muy reglamentado, son situaciones muy expresas, pero la idea básica, digamos, se le interviene para garantizar la forma republicana de gobierno. Porque, a ver, si nosotros elegimos un sistema de gobierno que es el representativo, republicano y federal, y una provincia está ejerciendo poderes de forma antirrepublicana, Nación, para mantener, digamos, la unidad del Estado, puede intervenir esa provincia. Pero siempre tienen que ser por razones muy graves. Básicamente es para repeler algún tipo de invasiones exteriores o la forma republicana de gobierno, o que las autoridades de esa provincia hayan sido depuestas por sedición, o que una provincia haya intervenido, haya invadido a otra, ¿sí? O sea, esas son las causas, digamos, de intervención. O sea que, por ejemplo, esto lo comparo con un ejemplo que ha pasado, que pudo haber sido, digamos, el gobernador de Chubut, cuando quiso cortar de forma definitiva el transcurso del gas y eso, ahí pudo haber sido intervenido porque es algo nacional, digamos, y está constituido Y por la Constitución, digamos. no, o sea, eso ya es una opinión mía. Yo creo que no ameritaba una intervención. Una intervención tiene que ser por cuestiones mucho más graves. O sea, yo creo que en el caso, cuando ocurre esto, lo que hay obviamente son presiones por parte de una provincia para que el gobierno federal no avance sobre ciertas legislaciones o sobre ciertos derechos, pero básicamente él no podía hacer eso. Porque, a ver, si lo vemos, a ver, todo lo que es la producción de gas, de petróleo y de energía en general, suelen ser dadas a las empresas, a ciertas empresas, para que ellos, digamos, lo trabajen, lo exploten, con lo cual tendría que haber ido también en contra de esas empresas que están trabajando y que están explotando esos recursos, con lo cual habría sido a todas luces imposible hacerlo, eso no lo iba a acompañar nadie. Yo creo que son más retóricas de la política. En la política no hay que tomarse todo de forma literal, hay toda una cultura, una jerga, todo un folclore político que son más palabras que hechos. Eh,
sí se podría intervenir, por ejemplo, una provincia que de repente han sido depuestas las autoridades, por ejemplo, o son casos contados. No es algo tan normal. No podría haber sido intervenida. Por eso es mi opinión. Buenísimo, muchas gracias, profe. Por favor. Seguimos con el tema del constitucionalismo, si les parece. Sí, Entonces, sí. Sí, no, bueno. que Entonces, prosiga. bueno, no se olviden entonces. Edad Media, habían monarcas, habían reyes, hay un montón de películas de eso que representan, que hacían lo que se les ocurría. Eso terminó a la postre en monarcas colgados, muertos, en donde el concepto nace, el concepto de el poder está en el pueblo. En base a eso se elaboran un montón de teorías de decir, bueno, entonces si está en el pueblo, evidentemente tenemos que generar, pensar en una forma de gobierno en la cual la votación y la voluntad del pueblo participe. Una de las mejores formas que se eligieron fueron justamente esta de la democracia representativa republicana y federal, en la cual el pueblo elige a sus representantes a través del voto. ¿Qué tipo de representantes elige? Bueno, justamente por la forma de división de poderes, elige representantes ejecutivos y legislativos. Los judiciales funcionan de otra forma. Es mucho más complejo, funciona de otra forma. No lo eligen las personas. Es una cuestión ya, van de carrera, van tomando abogados de carrera, van siendo elegidos jueces, hay toda una terna y que se hacen también elecciones, se elige a un juez o a otro en base al mérito. El Poder Judicial funciona de otra forma. Pero el pueblo sí elige representantes del Ejecutivo y del Legislativo. Es decir, que tenemos división de poderes. Bien, ¿qué significa el voto? Cuando nosotros elegimos, cuando vamos y votamos, ¿qué es lo que nosotros estamos emitiendo? Estamos eligiendo a nuestros representantes. El ejemplo burdo que yo siempre hago, el ejemplo de los gestores. Si yo agarro y yo vivo en Zapala, estoy trabajando, tengo un hijo de 10 años, lo cual es una realidad, y yo necesito comprar zapatillas en Neuquén y no puedo viajar. Entonces yo elijo a un gestor que me compre zapatillas en Neuquén. Le estoy dando un mandato. El mandato es comprarme zapatillas en Neuquén. Le doy la plata, le pago por la gestión. En lugar de traerme zapatillas, me trae caramelos. ¿Se dan cuenta que ahí hay algo que no está funcionando? ¿Qué es lo que no está funcionando? La representación. ¿Qué significa la representación? Que yo te elijo a vos para que vos me representes, pero porque yo pertenezco a una ideología, supongamos liberal, en el caso nuestro, pero vos tenés que representar nuestra ideología allá en el Congreso. Tenés que ejercer tu capacidad y tu ejercicio, digamos, de poder en el Poder Ejecutivo según las normas del liberalismo. Si yo te elijo y después empezás a hacer populismo, después podemos hablar un poquito de qué es el populismo, me está fallando en el mandato. Entonces, nuestra forma democrática de elegir a nuestros representantes, digamos, tiene que ver con esta cuestión del mandato. Y el mandato es sumamente importante, porque ellos no es que yo los elijo y después hacen lo que quieran. Eso está mal. Hay que elegir muy bien. Por eso también tiene que ver por qué existen las doctrinas políticas. ¿Por qué el liberalismo es distinto a un socialismo o a un comunismo? Porque la doctrina política tiene ciertas ideas que son distintas. Unos quieren un Estado grande, nosotros los libertarios queremos un Estado chico. Los otros no quieren propiedad privada, nosotros defendemos la propiedad privada. Entonces ahí entra todo un juego de que cuando vos perteneces a un partido político, un poquito te tenés que empapar qué significa tu partido político. ¿Sí? Nosotros
defendemos la forma republicana, representativa, federal de gobierno, y además teniendo estos valores en la definición de Javier Milei, que siempre dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en un principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada. ¿Cómo se defiende esto? Y bueno, primero tenés que defender la propiedad privada. Cuando vos metés 10.000 millones de impuestos, estás afectando la propiedad privada, porque le estás sacando al que genera. ¿Quién genera, quién mantiene toda la estructura estatal? El pagador de impuestos. Entonces vos no podés ir en contra de él. No lo podés ahogar con regulaciones, con impuestos, no podés ahogarlos a ellos, porque ellos con sus impuestos, y juntos nosotros también, estamos pagando toda la joda de los políticos, toda la estructura estatal. Mercados libres de intervención. Bueno, eso tiene ya que ver más con toda la teoría austríaca de la economía. Eso tiene que ver con la libertad económica. ¿Qué tiene que ver? A lo largo de la historia se llegó a la conclusión de que cuando el Estado mete la uña en todo lo que son los contratos entre particulares, en las empresas, cuando siempre sale mal. Porque empiezan a meter ñoquis en aerolíneas argentinas, porque empiezan a meter ñoquis en trenes argentinos. Es decir, una empresa es una empresa y una empresa tiene que tener competitividad. Tiene que ofrecer un buen servicio a un buen precio, ¿sí? Y con la menor cantidad de gente posible. Porque eso va a hacer de que tu empresa sea competitiva y bajen los precios. Entonces, no sé si me explico. Entonces, si podríamos hacer, digamos, un análisis completo. Nuestro país, a través de la Constitución y la forma de constitución que eligió, es un país que tiene 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno tiene sus funciones distintas. ¿Cómo elegimos a esos representantes del ejecutivo y el legislativo? A través del voto. Porque nuestra forma de política eligió la forma democrática y representativa. Democrática porque elige el pueblo, demos es pueblo, elige el pueblo. ¿Cómo? A través del voto. ¿A quién elige? A sus representantes. Sus representantes tienen el deber moral, ético, de representar a los que me votaron, a los que me hicieron campaña. Porque justamente así funciona el sistema. Entonces ahí viene una cuestión que es el de la representatividad. Y después, la forma de Estado. Vos podés elegir estados grandes, planificadores, de muchos funcionarios públicos, o vos podés elegir un Estado un Estado con menos cantidad de funcionarios, que dejen libre al mercado, porque supongámonos una situación que es muy burda, pero yo voy al kiosco a comprar caramelos. Si yo encuentro que esa persona me está vendiendo caramelos vencidos, y compro en otro lado. Esas son las leyes del mercado. Yo elijo, veo el producto, analizo y no me gusta, me voy a otro. Bueno, así funciona el mercado. Ahora, si viene el Estado y me dice: no, porque tenemos que proteger al comerciante, vos tenés que comprarle esta semana a este comerciante, esta otra semana a este otro comerciante, y capaz que de repente yo soy más amigo de este otro comerciante y le digo: no, vos tenés que comprar porque está cerca de tu casa, que yo lo decido yo como Estado, papá Estado, digo, vos tenés que comprarle 3 veces a la semana a este comerciante y una vez a la semana elegilo vos. Ya se metió el Estado. Cuando se mete el Estado en regular la economía y las transacciones de los particulares, hace macanas. ¿Sí? Entonces, esos son ya estamos a 50 minutos, yo creo que no los quiero llenar tanto, yo creo que hablé demasiado, no sé si hablé demasiado rápido, pero la idea es sencillamente esa, ¿sí? Nosotros elegimos una forma de Estado que está escrita en nuestra Constitución. La Constitución nació de argentinos, ¿sí? De una convención general constituyente que eligió la forma de gobierno.
que nosotros íbamos a elegir. Democracia representativa, democrática, representativa, republicana y federal. ¿Por qué federal? Porque existen distintos estaditos, estados más pequeños. O sea, está la Argentina y están las provincias, ¿sí? Y están todas unidas. En su momento se llamó Virreinatos Unidos del Reino de la Plata, porque eran virreinatos que se unieron para formar lo que hoy por hoy es Argentina. Entonces, Constitución elige una forma de Estado, el Estado está regulado y reglado por la Constitución, es nuestra ley fundamental. Todas nuestras otras leyes, acuérdense, pirámide de Kelsen. Kelsen fue un gran jurista en el cual dijo, acá arriba tenés que tener tu ley fundamental. Si vos tenés leyes más abajo, tienen que ser coherentes con tu ley fundamental. Y esto es así, porque si una ley va en contra de un precepto de la Constitución, se declara anticonstitucional. ¿Sí? Ahí levantó la mano, no sé si quieren... Con respecto, profe, yo fui el que levantó la mano. Con respecto a lo último que dijo, eso sería algo que tienen que obedecer tanto las provincias en su constitución provincial como los municipios en su carta orgánica, ¿no? Exacto, exacto. Las constituciones provinciales son, tienen que ser una adaptación, tienen que adaptarse al marco jurídico que establece la Constitución Nacional. No podrían haber preceptos que estén en contra de la Constitución Nacional, por la pirámide de Kelsen. Así también los municipales también no tienen que estar en contra de la Constitución provincial y así sucesivamente. Es una teoría que se fue, digamos, diversificando en cerca de los años 1800, 1800 y algo, cuando Kelsen habló de la pirámide jurídica, en la cual había una ley fundamental, cuasi fundacional de, ¿cómo se llama?, de los estados, que era la pirámide de Kelsen, ¿sí? Toda la lógica jurídica está basada en eso. No sé si hay otra Eh, pregunta. no, sí, eso le quería decir que si quieren preguntar, que pregunten antes que ya termine, que el profe ahora a las 10 ya termina, así que aprovechemos que quedan los últimos minutos. Buenas Diga, noches. Diego. Sí. Yo quería preguntar por ahí, porque no tengo ni idea lo que sería la ley de lemas, que está en algunas provincias y en otras no. Y si usted sabe un poco, quería saber más o menos qué sería eso y cómo juega a favor o en contra de, digamos, del voto que dijo al principio usted. La verdad que, bueno, mucho no estoy empapado en el tema. Eh, la verdad que es una especie de voto doble simultáneo, pero mucha información respecto, no me he desnado de eso. Te pido disculpas, la verdad que no lo sé. Claro, lo que yo le decía a Diego, que usted no es abogado recibido, nada, o capaz que el día de mañana, si vamos a preguntar preguntas más específicas de lo que hay dentro de la Constitución, o sea, buscaré algún abogado para que, o algo que nos dé un poco más de pie en esas Sí, cosas. pero tiene Usted que nada ver más con, lo general. sí, tiene que ver con otra cosa. Mira, vos dentro de la abogacía, dentro de lo que es el derecho, vos vas a tener especialistas en derecho penal, especialistas en derecho de familia, en derecho sucesorio, en derecho político, en derecho electoral. Entonces, es como el médico. El médico es un médico generalista. O sea, yo estudié hasta el último año y obviamente hay ciertas cuestiones electorales que tampoco me he interesado en aprenderlas, ¿viste? Es decir, hay una especialización muy acentuada en lo que es el derecho, con lo cual la verdad que hay ciertos temas que ni siquiera me han interesado. También en la economía, o sea, yo hice un diplomado en economía que tiene que ver con la teoría austríaca de la economía.
y no me especialicé en la teoría marxista de la economía. Así como también te puede pasar de que un médico, ¿sí?, que es un médico generalista, y preguntarle algo de oftalmología. Sí, te vas a dar decir más o menos lo general, pero este sistema de doble voto simultáneo y acumulativo, la verdad que nunca porque tampoco es algo eh, que está implementado, sino que lo que nosotros tenemos es un voto directo, ¿sí?, que es el sistema que tenemos nosotros, ¿viste? Si quieren, No sé vamos si cerrando, Willy, quedan creo que 6 Willy minutos. tenía. Willy, ¿no querías preguntar algo? Me parece que había activado el micrófono recién. Sí, Willy. Hola, buenas noches. No, básicamente quería saludar a Martín y decirle que era un placer haber compartido esta clase, me quedó todo clarito. Sí, hay temas que por ahí hay que tratar con más profundidad o objetivizarlos, ¿no? Sí, Y bueno, ahí podemos llegar bien a algunos conocimientos. Pero la verdad que muchas gracias, Martín. Colaboraron para esto, a la chica que está arriba con lenguaje de señas. La verdad sí, que, Mariana. bueno, un placer y esto es realmente inclusivo, son un ejemplo. Eso quería decirles y bueno, un placer la clase. No, por favor, un placer haberles podido un poquito explicar, digamos, lo que fue el tema este de división de poderes, constitucionalismo. Hay mucho para hablar. El constitucionalismo y el nacimiento de la ley también es un tema. Nosotros tenemos un sistema romanista que básicamente surge a través o sea, el Imperio Romano era tan amplio que tenía que establecer leyes claras para llegar a todos sus dominios al otro lado del mundo. Con lo cual nace este sistema románico que tenemos nosotros, que es excepcional, que nos permitió a nosotros regular temas, por ejemplo, desde Buenos Aires en la Patagonia. Nosotros, hoy por hoy, pues sí, todavía sigue siendo lejos, pero había que regular cosas allá al otro lado. Entonces, hay mucha experiencia cultural. O sea, nosotros, nuestro sistema que tenemos de gobierno, fue resultado de luchas, de guerras, de muertes, porque realmente fue un proceso histórico muy importante de miles de años que decantaron en esto. Es decir, hoy por hoy, casi te diría que un 80% de todos los países en el mundo tienen como forma de gobierno la representativa republicana y federal. El sistema de voto es muy similar al nuestro, es democrático, es con representación, es decir, que el pueblo elige a su representante a través del voto, el voto es secreto, es obligatorio. ¿Por qué es obligatorio? Obviamente, porque tenemos que lograr de que la mayor cantidad de personas decidan el sistema de gobierno y decidan también quiénes van a ser los gobernantes. Entonces, hay mucha experiencia acumulada. El tema de la teoría austríaca de la economía, que es el tipo de economía que quiere ahora implementar Javier Milei, no se mareen mucho, es simplemente el hecho de decir, dejen a los empresarios trabajar y no le metas ni regulaciones estatales, no le metas impuestos, porque es la única forma en que ellos pueden desarrollarse. Es decir, una economía de libre mercado, pero no libre mercado solamente Argentina, sino también con el resto. Otro punto fundamental de la teoría austríaca de la economía, que tiene que ver, no tiene que ver con uno de los puntos que habíamos hablado con Esteban, pero quizás es muy importante que lo escuchen. La teoría austríaca de la economía dice de que los países son competitivos en tanto y en cuanto tengan mayor capacidad educativa. Es decir, no sé si ustedes sabían, pero Japón es una isla de piedras. Con lo cual, hacer competitivo a Japón en el mundo, el Made in Japan, Honda, Mitsubishi, Yamaha, etcétera, etcétera, hacerlo competitivo fue extremadamente difícil. ¿Y cómo lo lograron? Con la educación. Lo lograron a través de la educación, así como lo logró Singapur, así como un montón. Pero a lo que voy es esto. Japón es lo que es porque evidentemente invirtió muchísimo en educación. Entonces, cuando le digan que Javier Milei
realmente quiere bajar o dejar de subvencionar la educación pública, no entra en la cabeza, no puede ser, porque la teoría austríaca que él predica o que él pregona es justamente a través de la educación nosotros podemos salir adelante. El ejemplo de Japón es uno, el ejemplo de Alemania es otro. Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, todos los países bombardearon a Alemania y Alemania quedó hecha percha. Y Alemania hoy por hoy es una gran potencia y es tan grande como Buenos Aires. Yo viví 10 años allá. Imagínense, una potencia mundial exportadora de tecnologías punta que es tan grande como Buenos Aires. A ver, ¿hace ricos los países el hecho de tener grandes extensiones territoriales? No. ¿Y qué es lo que genera Alemania? Servicios, tecnología. ¿Y cómo se logra eso? Con educación. Con lo cual, si un poquito puede quedar como moraleja, yo no soy nadie para aconsejarlo, para aconsejar a nadie, pero yo lo que digo es que ustedes como jóvenes, la forma en que ustedes van a lograr superarse en la vida es teniendo una educación superlativa. Nunca dejen de estudiar, nunca dejen de ser curiosos, nunca dejen de intentar de tener ciertos métodos de estudio. Por ejemplo, yo pensaba la otra vez, qué bueno que sería tener alguna especie de especialista que les dé una charla a ustedes. Muchos de ustedes están estudiando, pero muchos de ustedes no saben hacer esquemas conceptuales, mapas conceptuales, de cómo se estudia en realidad, cómo la mente aprende en realidad. Leen y confunden la mente. Y la mente funciona por categorías, no por lectura barrido. O sea, funciona distinto, funciona a través de palabras claves, aglutina, tiene mucho de... o sea, el aprendizaje es casi en un 80% emocional. Con lo cual, si vos estudias apurado, mal dormido, y no te vas a acordar nada. Vos tenés que estudiar poquito y poco. Hay un lema en Singapur que dice, the less is more. Lo menos es lo más. Hay que siempre estudiar poco, pero bien. Y cuando vos tengas ese núcleo conceptual, vas a poder ir agregando más y más. ¿Sí? Espero que le haya servido un poquito la charla. Fue una charla informal. Ni siquiera tuve mucho tiempo de prepararla porque ando a full. Pero bueno, simplemente quería conocerlos, saludarlos y brindarles lo poco que uno tiene de conocimiento. Dele, profe. Bueno, muchas gracias y bueno, escucho su recomendación de buscar a otros profesores que nos ayuden también. Ahora, ¿algún libro que nos quiera recomendar con todo el tema de que hablamos? O sea, obvio que como tarea leer la Constitución Nacional y la provincial, creo que es una. Vamos a ver si la encontramos virtual y la mandamos. Pero alguno más que usted nos pueda recomendar como con todos estos temas. Mira, Esteban, vos es que recomendar libros, yo te diría, recomendar libros es muy difícil, porque el libro en realidad es una charla con el autor. Entonces, yo lo que te diría es, elegite temas. Por ejemplo, constitucionalismo. Por ejemplo, historia política. Por ejemplo, Estado. O teoría de la economía austríaca. Y veas un par de libros de eso, busques, vayas a la biblioteca y empieces a leer un par de párrafos. El que mejor te llegue a vos. A mí, por ejemplo, los libros de Milei yo me los devoro, porque él habla de una forma que mi mente entiende mucho más que si me largo a estudiar a Mises. A mí Mises no me explica mucho porque me confunde, pero es porque su forma de diálogo. A ver, un libro, chicos, es un diálogo. Es donde un autor se puso a escribir sobre un cierto tema. Y bueno, ¿cómo lo explica? Y cómo él lo entiende. Y capaz que tienen todos razón, pero hay 5 libros que le entendiste a este y a 4 no. Entonces, cuando ustedes vayan a la facultad, estudien lo que estudien, ¿eh? Estudien lo que estudien. Supongamos, deciden estudiar abogacía y dicen, bueno, tengo que estudiar el derecho constitucional de Argentina. Y bueno, ves Vidar Campo, ves un par más. Y vos decís, a este le entiendo. Bueno, estudiate ese. Cuando vos tengas ya una capacidad, digamos, de decir, bueno, yo entiendo la materia, después andate a otro libro. No le mezquinen, ni lectura ni libros. Es decir, por eso que este libro es buenísimo y capaz que a mí me encantó, pero a vos no te dice nada. Por eso es buscar por Bueno, temas. Después vos elegís tu autor. bueno, buenísimo entonces.
Buenísimo. Eh, Bueno, les mando un gran abrazo a todos. Gracias por haber asistido y realmente un gustazo que hayan sido un montón. un aplauso para María ahí, con Mariana, perdón, un aplauso para Mariana ahí. Muchas gracias, chicos. Qué grande, Mariana. Muchísimas gracias, Listo. chicos. Gracias, profe, gracias. Éxitos, ¿eh? Listo. Éxitos. Hasta luego.